Gana entradas para el concierto abriendo tu cuenta ganadora o usando tu tarjeta de crédito. BBVA Continental. ¿Qué tal, amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy hemos invitado al congresista del PPC, Javier Bedoya, para conversar sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Como ustedes saben, ayer se votó por tercera vez la confianza al gabinete encabezado por la señora Jara, que, bueno, con el voto dirimente de la presidenta del Congreso, obtuvo finalmente la confianza, pero hubo votos que permanecieron en la abstención, que habían ido por la abstención en las dos primeras rondas. Hubo hasta 9 votos en la votación final que fueron por la abstención, y de esos 9, 7 fueron de la bancada que integra el congresista Bedoya. ¿Ustedes eran conscientes de que al permanecer en la abstención, en la práctica estaba consiguiendo la confianza la señora Jara? No, porque no sabíamos cómo iban a votar las otras bancadas. No lo conversamos antes, no teníamos por qué hacerlo. Nosotros decidimos desde antes que nos mantendríamos en un voto de abstención. ¿Y por qué un voto de abstención? Porque conforme expresamos en nuestras intervenciones cuando se presentó el gabinete, no nos dábamos por satisfechos con las exposiciones que habían habido, no nos dábamos por satisfechos por la forma como se viene conduciendo el país, como se viene afrontando la crisis económica. ¿Y por qué abstención y no voto en rojo en ese Porque tampoco considerábamos que habían argumentos válidos y de fondo a los efectos de poder tumbarse el gabinete. Si usted analiza los discursos de las diversas bancadas el día que se presenta el gabinete, ninguna bancada cuestiona cuestiones de fondo al gabinete, o las políticas de fondo del gabinete, la orientación, o la conformación del gabinete mismo. Habían casos concretos, se cuestionaba el caso de 1 o 2 ministros, se pedía que se retire la candidatura de García Sayán, se pedía que se arregle la huelga médica, se pedía que se vea el caso de la contribución de los independientes a las AFPs. Pero ninguna bancada hace un cuestionamiento a las políticas de fondo del gabinete. Por eso es sí expresado en el debate nuestras disconformidades y las cosas en las que creíamos que tenían que incidir y corregir, y no satisfechos con las respuestas que se nos da, votamos en ámbar, diciéndole: no te damos la confianza, tampoco te la negamos, te estamos dando la oportunidad de que des las satisfacciones que se te están pidiendo. Pero sabían, conforme se va desarrollando la votación, de que eso ya no iba a ocurrir, porque estaba logrando la mayoría el oficialismo. Bueno, así como Gaby Pérez del Solar había cuenta de lo que estaba ocurriendo, cambia su voto en el momento final, ¿ustedes no consideraron hacer nada semejante? No lo consideramos. Nosotros tuvimos el día anterior una reunión, la bancada del PPC, con la dirigencia del partido, y acordamos la línea que íbamos a llevar en total armonía y coincidencia, y esa es la línea que nos hemos mantenido. Es curioso, Mario, es curioso. Los reflectores han estado puestos sobre la bancada del PPC y siempre para criticarla. Algunos, como creo yo, son los grupos del poder que creen que el rol de la bancada del PPC siempre es ser la bisagra y que tiene que apuntalar al gobierno de turno siempre, ¿verdad? O sea, y dan por sentado que tenemos que ser siempre lo que ellos votar a favor del gobierno. Los responsables para conseguir la gobernabilidad. Y créame que han habido muchas llamadas en ese sentido. ¿De estos grupos empresariales que usted menciona? De muchos grupos de poder que incluye varias vastas esferas. Han habido ¿A usted en particular lo han llamado? No, pero a otros 2 parlamentarios de mi bancada, sí. ¿Verdad? Y créame que nosotros hemos actuado con toda responsabilidad. Y por eso es que cuando las otras bancadas migran, son ellos los que migran. Porque la semana anterior, los entrevistadores políticos en Pasos Perdidos, por ejemplo, ¿qué cosa preguntaban a la gente del PPC? ¿Cuándo van a cambiar? Porque ustedes cambiaron con Cornejo. ¿Cuándo van a cambiar? ¿No? O sea, nos ponían el parche por delante. Y cuando no hemos cambiado, nos critican porque no cambiamos. Cosas peculiares. Pero de la en política. la práctica, el hecho de permanecer en la abstención o en la abstinencia le franqueaba la confianza al gabinete Jara, es decir, el resultado era el mismo. No se la franqueaba, tan es así que, como usted ha dicho al introducir el programa y en los noticieros está,
se ha salvado por el voto dirimente de la presidencia del Congreso. O sea, no estaba... y todavía podía votar palabra. la propia ministra Jara, así es que hacía falta. O sea, perdida la aspiración de lucimiento. Si es que estaba presente, seguramente hubiera pasado a votar. Y como que han habido personas de las bancadas de oposición que han estado de viaje y que hubieran inclinado la balanza en el otro Marta sentido. Chávez, o sea, Fujimori. Los únicos que no hemos estado sujetos al vaivén y que hemos mantenido una línea inamovible y serena, firme en todo momento, y que respondía plenamente a nuestras intervenciones, por favor, cuando se quiere juzgar el comportamiento de las bancadas, analicen cuáles han sido los discursos de esa bancada y dígame quién de la bancada que yo integro, PPC-APP, en algún momento hizo cuestionamientos a personas, en qué momento hicimos o pusimos condiciones como otras bancadas sí las pusieron. La única bancada que ha estado en una línea estrictamente principista en lo que es el interés del país hemos sido nosotros. ¿Ustedes no plantearon cuestionamientos a las personas? ¿No consideraban que debía salir el señor Mayorga y en su caso en particular el ministro Castilla del gabinete? No planteamos en ningún momento el caso del señor Mayorga y te agradezco porque me permites hacer la precisión en el caso del señor ministro de Economía. Cuando Ana Jara se presenta ante la bancada del PPC en una reunión privada, al final, cuando yo intervengo y le hago varias sugerencias y cuestionamientos, le sugiero, no le planteo como condición, le sugiero, y en esos términos me expresé ante ella, que viera la posibilidad de ir refrescando el gabinete. Y le menciono concretamente el caso del ministro de Economía, que me daba la impresión que había cumplido su ciclo, que estaba agotado en cuanto a iniciativas, que tenía reacciones tardías y que no se adelantaba a los hechos. Países como Colombia adoptó las medidas correctivas en economía en el mes de enero y sigue creciendo al 6%. Nosotros las hemos empezado a tomar en el mes de julio y estamos con los últimos indicadores económicos con un crecimiento de 0.3%. Entonces yo le sugerí, desgraciadamente eso que fue una conversación privada, alguien de mi bancada lo comunicó a la prensa y trascendió. Pero en el debate, en ningún momento hemos planteado como condición de bancada que se fuera el ministro. Fue una sugerencia que a puerta cerrada y en privada, y así debió mantenerse, y he llamado la atención al parlamentario de mi bancada que indebidamente salió a decir en público lo que se había conversado en privado. Ahora, la percepción acerca de el sentido de la votación del PPC no solamente se ha dado en la opinión pública o en la prensa, también dentro del Congreso. Tenemos unas declaraciones que usted seguramente conocerá de Mauricio Mulder sobre la actitud del PPC y sus aliados en esta votación. Porque yo creo que el PPC, ¿por qué no cambió, digamos, mantuvo la abstención como lo dijo, pero por qué no apoyó el voto en contra si es que estaba en la línea de la oposición? Porque son un partido tibio, pues son un partido que no tiene capacidad de tomar decisiones en el momento preciso y en el fondo ellos son los que han salvado al gabinete. Yo no sé si habrá habido alguna negociación en las que siempre nos tienen caracterizados los miembros del Partido Popular Cristiano, pero bastaba que uno de ellos votase rojo o que ellos decidieran votar rojo y este gabinete se iba. Así que me parece que ellos responderán por su cuenta. La abstención... Partido tibio y los tiene acostumbrados a negociaciones. Te agradezco infinitamente la referencia que has hecho. En primer lugar, no nos extraña que dentro del APRA haya ese escopete de dos cañones. Yo me acuerdo en el quinquenio pasado, cuando el gobierno aprista gobernaba, cuando los apoyábamos, se llenaban la boca en los discursos diciéndonos que éramos una oposición responsable. Cuando votábamos en contra, nos criticábamos que éramos la ultraderecha. Mauricio Mulder la semana pasada, después de las dos primeras votaciones, dijo que éramos una bancada responsable. Ahora que no hemos votado con ellos, dice que somos una bancada tibia. Y que hemos estado, segunda acusación, que hemos estado en negociaciones. ¿Cuándo en la historia del país, en la historia del partido, perdón, cuándo yo emplazo públicamente a cualquiera que me diga cuándo el PPC ha puesto alguna condición en alguna cosa?
Se nos dijo que la condición, que el cambio que hicimos fue con el señor Cornejo hace 6 meses. ¿Qué cosa es lo único que pedimos al señor Cornejo? Que tuviera una declaración expresa, clara, definida, de que él como primer ministro no iba a despachar con la primera dama y que iba a despachar solo con el presidente de la República. Él se comprometió y así lo hizo. Y durante los 6 meses que se desempeñó, cumplió. Y la señora Nadine Heredia se mantuvo callada en lo que se refería a las cosas del gobierno. Que hablaba como presidente de su partido, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero se cumplió con lo que se le pidió al señor Cornejo. Hoy en día, claro, los otros partidos a los que no hemos seguido y que creen seguramente que somos su furgón de cola, hoy en día nos critican diciendo de que pactamos la vez pasada, no pactamos nada. Y segundo lugar, que se nos engañó, tampoco se nos engañó, porque durante el premierato del señor Cornejo, la señora Nadine Heredia guardó un prudente y adecuado silencio. En consecuencia, para el PPC siempre ha tenido una línea y una conducta muy clara, muy directa, muy transparente. No estamos sujetos a las negociaciones, el te doy para que me des, qué cosa hay por... ¿Están satisfechos con el resultado de la votación de ayer? Termino con esto, Mario. Cuando apoyamos nosotros hace 6 meses y le dimos el voto de confianza al gabinete Cornejo, no se dijo, entre otras cosas, y algunos editoriales de periódicos importantes también hicieron eco de ello, que habíamos ido a negociar la presidencia del Congreso para Javier Bedoya. ¿Y cuál fue la postulación de oposición al gobierno el pasado 26 de julio? La de Javier Bedoya. En consecuencia, el que el adversario político tenga las malas artes de siempre, cuando uno está con ellos nos llena de elogios y cuando no está con ellos nos encuentra 1000 defectos y nos imputan una serie de cargos que después quedan toditos desvirtuados, claro, en el fondo van calando en la opinión pública y van creando una corriente de opinión. Una última pregunta para que me la responda como un relámpago, porque ya nos ganó el tiempo. ¿Tienen una posición ustedes definida frente a Mayorga ante la interpelación que necesariamente se va a producir? Me imagino que a favor de la interpelación van a estar, pero ¿saben si lo quieren censurar o van a esperar a escucharlo? Pero es lo lógico, Mario, y tú estás respondiendo por mí. ¿Cómo vamos de antemano a decir? El hombre recién lo he visto anoche por primera vez en el programa de Jaime de Altaos defenderse, aclarar algunas cosas. Me parece que sí debe de ir interpelado. Me parece que debe tener la oportunidad para presentar sus descargos porque hay un cargamontón contra él. Oiga, van a escuchar el que hayan habido congresistas que lo han tildado de inmoral, de lobista y una serie de adjetivos más, y sin que el hombre se haya defendido y quieren condenársele de antemano, no. Que vaya interpelado, sí estaremos de acuerdo. Yo me sumaré a las firmas necesarias para que así sea. Que vaya y conteste y tomaremos la decisión en virtud de las respuestas que dé. Muy bien, muchas gracias al congresista Javier Bedoya. Nosotros nos vamos, se quedan con Carlos y Carla. Buenos días. Gana entradas para el concierto abriendo tu cuenta ganadora o usando tu tarjeta de crédito. BBVA Continental.